quisiera agradecerles una vez más por esta oportunidad de estar con ustedes y de ser parte de su celebración del Día de la Reforma. Como muchas personas están celebrando fantasmas, duendes, brujas, momias, brujos, demonios y la muerte, estoy muy contento de que podamos celebrar la vida y la gracia y la misericordia de Dios que se nos ha dado en Jesucristo. Y me alegro de que en la providencia de Dios podemos celebrar también la Reforma. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Les traigo saludos desde mi casa, Lookout Mountain, y también saludos de la Iglesia Presbiteriana Reformada, Asamblea General, donde soy ministro. Saludos también del Seminario Teológico Whitfield, donde soy adjunto, y también saludos de Misiones Bíblicas Westminster, donde sirvo como misionero. Me disculparé por adelantado por la pobreza de mi español y cualquier error que pueda encontrar en mi presentación de PowerPoint. Probablemente sean abundantes, pero también lo es la gracia de Dios. Cada vez que recuerdo la grandeza de mis pecados, también me recuerda la grandeza de la gracia y misericordia de nuestro soberano Jesucristo. And that is all the Spanish that I know. Todo el español que yo sé. And I'm very grateful for my traductor. Muy agradecido por mi traductor Abraham. Some of you may remember our conference that we held here back in 2015. Algunos de ustedes recordarán la conferencia que tuvimos en 2013. When we explored the loss of the Bible Cuando exploramos la pérdida de la Biblia in the Scottish Presbyterian Church en la Iglesia Presbiteriana de Escocia in the latter 19th and early 20th century. a finales del siglo XIX y principios del XX. We saw how the Scottish Church's hold on confessional orthodoxy Nosotros lo que vimos es cómo se fue erosionando gradualmente la visión ortodoxa confesional de la Iglesia escocesa. was gradually eroded by an insidious and continuous chipping away at the doctrine of the Scriptures. Esta degradación se debió a que poco a poco se fue rompiendo la doctrina de la Escritura. So that what was originally perhaps the most vibrant and soundly reformed Presbyterian church in the world Así la que quizás originalmente fue la más vibrante y sólida iglesia presbiteriana reformada en el mundo, or at least second only to Geneva, o al menos atrás de Ginebra, came to the point in 2009 llegó hasta el punto de que en 2009 of calling the openly practicing homosexual minister Scott Rennie llegó hasta el punto de llamar a un ministro abiertamente declarado homosexual, to Queen's Cross Church in Aberdeen, Scott Rennie, lo llamaron a la iglesia de la Cruz de la Reina en Aberdeen.
and the General Assembly ruling that any liberal congregation Y la Asamblea General ordenó que cualquier congregación liberal may, if they wish, call an openly practicing homosexual minister as their pastor. si así lo deseaban, ellos estaban libres y podían llamar a cualquier ministro declarado abiertamente homosexual como su pastor. We saw how the church in Scotland had rather rapidly lost their very foundation of faith. Lo que vimos es cómo la iglesia de Escocia, de una manera rápida, fue perdiendo sus fundamentos de la fe. And you may remember how Horatius Bonar Y entonces ustedes recordarán cómo Horacio Bonar warned that this downgrade would not remain confined to the shores of Scotland. él advirtió que esta degradación no permanecería confinada a las costas de Escocia. Indeed, the entire world was watching De hecho, el mundo entero miraba and would be affected if they continued to take this low view of Scripture. y entonces serían afectados si se continuaba con esta baja visión, esta pobre visión de las Escrituras. Well, the church did not listen to old Bonar, Pero la iglesia no escuchó a Old Bonar, but as it turned out, he was right. pero como se vio después, él tenía razón. That loss of the Bible in the Church of Scotland had ramifications around the world. Esa pérdida de la Biblia en la iglesia de Escocia tuvo ramificaciones alrededor del mundo, Including the United States. incluyendo los Estados Unidos. You may remember that in this conference in 2016, Ustedes recordarán que en esta conferencia de 2016 we traced the loss of Calvinistic orthodoxy in the Presbyterian Church USA. lo que hicimos es rastrear la pérdida de la ortodoxia calvinista en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, That was the Northern Presbyterian Church. que era la Iglesia Presbiteriana del Norte. Central and pivotal in that loss of orthodoxy Central y fundamental en esta pérdida de la ortodoxia in the States en los estados was the exact same core problem that afflicted the Scottish church. Central y fundamental de esta pérdida de la ortodoxia en los Estados Unidos fue exactamente el mismo problema nuclear que afectó a la iglesia escocesa, The loss of the Scripture. la pérdida de las escrituras. And so we titled that lecture series, Entonces nosotros titulamos esta serie de conferencias The Battle for the Bible in the Presbyterian Church USA. La batalla por la Biblia en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. And we spent a lot of our attention on the most pivotal man who opposed that downward trend. Y entonces lo que hicimos es poner nuestra atención en uno de los hombres claves que se opuso a esta tendencia hacia abajo And stood for the Bible as God's inerrant, inspired, authoritative word. y mantuvo que la Biblia es la palabra inerrante, inspirada, autoritativa de Dios. Dr. J. Gresham mentioned. Nos referimos al Dr. Gresham Machen. We saw how the once great Princeton Theological Seminary Lo que vimos es cómo el gran seminario teológico Princeton, el una vez grande seminario teológico Princeton, degraded to the point that Dr. Machen left there and founded Westminster Theological Seminary in Philadelphia. se degradó a tal punto que el Dr. Machen lo que hizo es abandonarla y fundar el seminario teológico Westminster en Filadelfia. We also saw how he created a new independent mission board También lo que vimos es cómo él creó una nueva junta de misiones independiente that would practice missions in a way that is faithful to the Bible and the Reformed faith. que practicaría las misiones de una manera que es fiel a la Biblia y a la fe reformada. We saw that he was defrocked by the PCUSA, Vimos que él fue depuesto de su cargo por la PECUSA and then he started the Orthodox Presbyterian Church. y lo que hizo es comenzar la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. All of this took place in the north of the United States. Todo esto sucedió al norte de los Estados Unidos. Meanwhile, in the south, Mientras tanto, en el sur, the Southern Presbyterian Church did not drift quite so quickly la Iglesia Presbiteriana del Sur no se desvió tan rápidamente into that liberalism that consumed the Northern Church.
no se desvió tan rápidamente hacia el liberalismo que consumió a la Iglesia del Norte. But eventually, even the Southern Church gave in to liberal theology, Pero eventualmente, aún esta Iglesia del Sur capituló en la teología liberal. and something had to be done. Y algo tenía que ser hecho. And that is what we're coming to examine in our conference this year. Y esto es lo que venimos a examinar en nuestras conferencias de este año. What I call the battle for the Bible in the Southern Presbyterian Church. Lo que yo llamo la batalla por la Biblia en la Iglesia Presbiteriana del Sur de los Estados Unidos. And while the struggle in the Northern Church saw the creation of the Orthodox Presbyterian Church, Mientras que la batalla en la Iglesia del Norte vio la creación de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa and Westminster Theological Seminary, y del Seminario Teológico Westminster, the struggle in the South eventually led to the formation of the Presbyterian Church in America, la lucha, la batalla en el sur eventualmente llevó a la formación de la Iglesia Presbiteriana en América and Reformed Theological Seminary, y del Seminario Teológico Reformado. and later the PCA would come to include both Covenant College Y luego la Iglesia Presbiteriana de América vendría a incluir también al Seminario Teológico Covenant, where I worked for some years, donde yo trabajé por algunos años, and Covenant Theological Seminary. y también al Seminario Teológico Covenant. And while there were certain similarities between the unfolding of events in the Northern and the Southern Presbyterian Church, Mientras tuvieron ciertas similitudes en el despliegue de eventos en el norte y las iglesias presbiterianas del sur, there were also significant differences también hubieron diferencias significantes, that make it worth our while lo que hace que sea digno que nosotros debemos un tiempo to explore just how events unfolded in the Southern Church. que vale la pena que tomemos un tiempo para explorar cómo fue que estos eventos se fueron dando o sucediendo en la Iglesia del Sur. Now, most of my own historical studies have been in the 16th and 17th centuries. Bueno, la mayoría de mis estudios históricos han sido basados en el siglo XVI y XVII. I like to tell people that if you're going to try to do historical studies after 1700, A mí me gusta siempre decirle a la gente que si vas a realizar estudios históricos después de 1700, you're not really doing history, en realidad no haces historia, you're doing journalism. lo que haces es periodismo. And my wife will be the first to tell you that I know practically nothing from the 20th century. Y mi esposa sería la primera en decirles que prácticamente lo que yo sé del siglo XX es nada, And even less from the 21st. y del siglo XXI menos. We were married in the 20th century. Nos casamos en el siglo XX, All of our children were born in the 20th century. todos nuestros hijos nacieron en el siglo XX, For some reason, I cannot tell you any of those dates, y por alguna razón yo no puedo decirles o mencionarles ninguna de esas fechas. though I can recall quite vividly that John Huss died on the 6th of July, 1415, at the Council of Constance. Pero lo que sí puedo recordar muy bien de una manera viva es que John Huss murió el 6 de julio de 1415 en el Concilio de Constanza. So this year's lectures were exciting for me to prepare. Esa es la razón por la que para mí fue emocionante preparar estas conferencias. As this is an area of history that is in some ways new to me, Porque esta es una área de la historia que es nueva para mí, and yet very close to my own personal experience, pero muy cerca, muy apegada a mi experiencia personal. particularly as I spend considerable time in the Presbyterian Church in America, Particularmente porque paso un considerable tiempo en la Iglesia Presbiteriana en América and at the denominational college, Covenant College. y en el colegio de la denominación, el Colegio Covenant. I still live only 5 minutes from the campus, Sigo viviendo a 5 minutos del campus and many of my neighbors are still professors there. y muchos de mis vecinos siguen siendo profesores de ahí. But before we take a look at the struggle for orthodoxy in the Southern Presbyterian Church, Pero antes de que miremos más de cerca la lucha por la ortodoxia en la Iglesia Presbiteriana del Sur, we need to take just a few moments to refresh our memories necesitamos tomar unos minutos para refrescar nuestra memoria regarding the early history of the Presbyterian Church in the United en States. lo que se refiere a la historia temprana de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos.
So we come to the background of American Presbyterianism. Entonces vamos a abordar o a entrar a los antecedentes del presbiterianismo de América. And the first Presbyterian church in America. La primera iglesia presbiteriana en América. There were Presbyterians in America as early as the Jamestown settlement in 1607. Ya existían los presbiterianos en América tan temprano como el asentamiento en Jamestown en 1607. And in the great Puritan migration of 1620 to 1640, Y en el gran movimiento migratorio puritano de 1620 a 1640, during the reigns of Charles I and James I, of the anti-Puritan Stuart monarchy, durante el reinado de Carlos I y Jaime I, de la monarquía Stuart que era antipuritana, many more Presbyterians arrived on America's shores, muchos más presbiterianos llegaron a las costas de América, fleeing the Stuart persecutions. huyendo de las persecuciones de los Stuart. The oldest Presbyterian congregation in America La antigua congregación presbiteriana en América was organized in 1640 fue organizada en 1640 in Southampton, Long Island. en Southampton, Long Island. Remember that it was during that decade Recuerda que fue durante esa década that you have the Westminster Assembly meeting back in England, que sucedió, que se llevó a cabo, se celebró la Asamblea de Westminster ahí en Inglaterra, 1643 to 1652, de 1643 a 1652. though most of their important work was completed by 1647. Su obra, su trabajo más importante se completó en 1647. But we don't date the beginning of the Presbyterian Church in America until much later. Pero la fecha para el comienzo de la iglesia presbiteriana no se encuentra sino hasta mucho después, en 1706. 1706. Can someone tell me why? ¿Puede alguien decirme por qué? Estaban conquistando América, bueno, estaban los pioneros, estaba la lucha por la expansión. Because they were trying to conquer America and there was a struggle for the expansion. Well, not exactly. The No exactamente. the beginning of the Presbyterian Church doesn't date with the first Presbyterian congregation. Dice que no tiene que ver con la primera congregación presbiteriana. But it dates with the founding of the first presbytery. Porque no había sucedido, o lo que se iba a él hablar es la fundación del primer presbiterio. The Presbyterian Church is not just a single congregation, La iglesia presbiteriana no es una congregación individual, but the presbytery. sino un presbiterio. Presbyterian Church is relational. La iglesia presbiteriana es relacional. And the first presbytery in Philadelphia was in 1706, 4 churches. La primera iglesia en Filadelfia se fundó el primer presbiterio se fundó en Filadelfia en 1706 y lo conformaban 4 iglesias. Then in 1716 to 1717 you find the first synod in Philadelphia. Entonces, para 1716 a 1717 encontramos el primer sínodo en Filadelfia, Made up of 4 presbyteries. formado por 4 presbiterios. And then in 1729, Y en 1729, the Adopting Act el acta de la adopción would establish the Westminster Confession and Catechisms, lo que haría es establecer en la confesión y el catecismo de Westminster, in all the essential and necessary articles, en todos los artículos esenciales y necesarios, as the confessional standard of the American Presbyterian Church. como la confesión estándar de la Iglesia Presbiteriana de América. Then in 1789, Entonces, en 1789, you find the first General Assembly meeting, lo que encontramos es la primera celebración de la Asamblea General, at about the same time as the first Constitutional Convention, casi al mismo tiempo que la primera convención constitucional. meeting not far from there in Sí. Philadelphia.
quienes se reunían no muy lejos de ahí, en Filadelfia. So we come to the Law College and the College of New Jersey and Princeton. Entonces venimos ahora a hablar del Law College, del College de Nueva Jersey en Princeton. Very early on, the colonists recognized the need for an institution of higher learning here in the colony. Desde muy temprano, los colonos vinieron a reconocer la necesidad de tener una institución de educación superior aquí en las colonias. Particularly, they wanted to have an educated ministry. Particularmente lo que ellos querían es tener un ministro educado. Presbyterians have always valued an educated ministry. Los presbiterianos siempre han valorado a un ministro educado. And they did not want that ministry to be dependent on old England for training its ministers. Lo que no querían es depender de Inglaterra para que ellos entrenaran o prepararan a estos ministros. So as early as 1635, Harvard College was founded in Cambridge, Massachusetts. Entonces, tan pronto como 1635, el colegio Harvard fue fundado en Cambridge, Massachusetts. Though it would not be called that for several years. Aunque no sería llamado por algunos años. But while Harvard was broadly Puritan in those early years, Aunque Harvard, o mientras Harvard era ampliamente puritano en esos primeros años, it was not specifically Presbyterian. no era específicamente presbiteriano. William Tennant arrived in Philadelphia in 1718, William Tennant llegó a Filadelfia en 1718 and the church was growing. y la iglesia estaba creciendo. Now you may remember, if you have a very good memory, Entonces ustedes recordarán, si son buenos en recordar, we met William Tennant way back in 2002 en 2012 nosotros hablamos de William Tennant when we talked about the Great Awakening with cuando hablamos del gran avivamiento William Tennant and Jonathan Edwards and George Whitfield. con Tennant, Jonathan Edwards y George Whitfield. And it was Tennant who saw the need for a Presbyterian theological seminary. Y fue Tennant quien vio la necesidad de un seminario teológico presbiteriano. And founded what was sometimes derisively called the Log College. Y fundó lo que era a veces, de una forma descarada, llamada el Colegio Locke. In what is now Warminster, Pennsylvania in 1726. En lo que ahora es Warminster, Pensilvania, en 1726. The Law College was born in one sense out of the Great Awakening. El Colegio Locke, en un sentido, surgió del Gran Avivamiento. It was the only seminary at the time that was favorable to the awakening. Y en ese tiempo era el único seminario que favorecía o estaba de acuerdo con el avivamiento. Many criticized the awakening as sensationalism, Muchos criticaron el avivamiento como sensacionalismo, with no doctrinal foundation, sin fundamento doctrinal, which was of course untrue. lo que por supuesto no era verdad. And those same people ridiculed the Log College Y esa misma gente ridiculizó al Colegio Locke as backward, rustic, and unsophisticated. y lo consideraban insofisticado, rústico, anticuado, Largely because Tennant and his college rejoiced in that great awakening. y esto era debido a que Tennant y sus colegas y su colegio lo que hicieron es regocijarse en el gran avivamiento. The college was soundly Reformed and Presbyterian in its doctrine, El colegio era fundamentalmente reformado y presbiteriano en su doctrina, and yet also emphasized the importance of a heart and a life given over to God. y lo que hizo aún es enfatizar la importancia del corazón y de la vida orientada hacia Dios. Tennant ran the college until his death in 1746. Tennant estuvo al frente del colegio hasta su muerte en 1746. That is the same year that the nearby College of New Jersey was charted, Ese es el mismo año en que el colegio de Nueva Jersey fue fundado, with the Log College men serving as trustees. y para ello los hombres del colegio Locke
sirvieron como la primera junta de administradores. The president of that college from 1768 to 1794 El presidente de ese colegio de 1768 a 1794 sería otro, nada más ni nada menos que would be none other than John Witherspoon, John Witherspoon, the Presbyterian minister, el ministro presbiteriano, most noted for signing the Declaration of Independence. que era famoso por haber firmado la Declaración de Independencia. And of course it was during his tenure as president of the college Y por supuesto que fue durante el tiempo de su presidencia en el colegio that we ragtag little colonies of England gained our independence. que estas colonias un tanto desorganizadas de Inglaterra obtuvieron su independencia. And understand that the Presbyterian Church was quite influential. Y por favor comprendamos que la Iglesia Presbiteriana era influyente In the foundation of the USA, en los fundamentos, la fundación de los Estados Unidos and in its governmental structure. y en su estructura de gobierno, Representative government, division of powers, el gobierno representativo, división de poderes, checks and balances, balances, pesos y contrapesos, all because of total degradation. todo esto por la doctrina de la depravación total. And it was the College of New Jersey which would in 1812 Entonces sería el colegio de Nueva Jersey el que en 1812 found Princeton Theological Seminary. fundó el seminario teológico de Princeton. Princeton was the undisputed leader in ministerial training for American Presbyterianism. Sin duda que Princeton estaba al frente de la preparación ministerial del presbiterianismo americano. These were good, solid men, Estos eran hombres buenos, sólidos, standing firmly in the tradition of the Reformation and Puritanism. que se mantenían firmes en la tradición de la Reforma y el puritanismo. Princeton Seminary remained faithful to the scriptures for over 100 years. El seminario Princeton se mantuvo fiel a las escrituras por 100 años, Where if you look carefully at history, donde si miramos cuidadosamente a la historia, most theological seminaries, by far, lose that faithfulness to the scriptures por mucho, la mayoría de los otros seminarios teológicos perdieron su fidelidad a las escrituras in less than 100 years. en menos de 100 años. Extremely few seminaries remained faithful for more than a century. Extremadamente muy pocos fueron los seminarios que permanecieron fieles por más de un siglo. That is just a fact of history. Es solo un hecho de la historia. But eventually, even Princeton fell, Pero eventualmente aún Princeton cayó, as we saw 2 years ago. tal y como vimos hace 2 años. We begin to see that we come now to see the beginnings of the decline of Presbyterianism. Vamos a entonces a continuar viendo el declive del presbiterianismo. During the time of the American Revolution, Durante el tiempo de la Revolución Americana, Presbyterianism was one of the leading forces in American culture. el presbiterianismo era una fuerza guía en la cultura americana. Well more than half of the church population at the time Más de la mitad de la población eclesiástica de ese tiempo were in the Calvinistic tradition, se encontraban o pertenecían a la tradición calvinista, either Calvinistic Congregationalists ya sea el calvinismo congregacionalista or Presbyterians. o de la rama de los presbiterianos. But then came the westward expansion, Pero entonces vino la expansión hacia el oeste and that powerful and defining experience of the frontier. y con ello la poderosa y definitoria experiencia de la frontera. This became a challenge to Presbyterianism Esto se convirtió en un reto para el presbiterianismo, as the rugged individualistic frontier culture y esto es debido al carácter individualista y rugoso de la cultura de la frontera,
or some would say lack of culture. O dicho mejor de otra manera, falta de cultura. It was a way of life much better suited to those individualistic denominations Este era un estilo de vida que encajaba mejor con las denominaciones individualistas, like the Baptists and the Methodists, como los bautistas y los metodistas, rather than the covenantal, connected Presbyterian church. pero no con la iglesia presbiteriana del pacto y que siempre trabajaban en conexión, Where the Presbyterians required a trained ministry, donde los presbiterianos necesitaban o requerían de un ministro entrenado, which took time and resources. lo cual llevaba tiempo y recursos. The Baptists and Methodists did not require such training. Los bautistas y los metodistas no requerían de tal entrenamiento, So they could get their ministers out to the expanding frontier much faster. de tal manera que ellos podían conseguir a sus ministros en la expansión de la frontera de una forma rápida. And not too many trained Presbyterian ministers Y no a muchos presbiterianos, y no a muchos ministros presbiterianos les gustaba la idea liked the idea of working in a rough, backward, uneducated frontier town, de trabajar en una ciudad fronteriza no educada, anticuada. preferring the more civilized towns back east. Ellos preferían mucho más las ciudades civilizadas del este. And so you see the Baptists and the Methodists, Entonces lo que podemos encontrar es que los bautistas y los metodistas, which in America tended to be more Arminian in their theology, que en América tendían a más hacia la teología arminiana, beginning to grow greatly in their influence, comenzaron a crecer en influencia de una forma muy avanzada, muy grande. where the Presbyterian influence on a national scale Y debido a esto, la influencia de la iglesia presbiteriana fue decreciendo was shrinking. a una escala nacional. Dr. Alan Strange, professor of church history at Mid-America Theological Seminary, El doctor Alan Strange, quien es profesor de la iglesia, quien es profesor de historia eclesiástica del Seminario Teológico Mid-América, notes that the Presbyterians tended to be perhaps a little bitter about this situation. nos hace ver que los presbiterianos tendían a estar un poquito amargados debido a esta situación. With such sayings as those Methodists will ordain anything on a horse, De tal manera que ellos tenían dichos tales como esos metodistas ordenarían cualquier cosa montados sobre un caballo, and the Baptists will ordain the horse. y los bautistas ordenarían el caballo. Another influence that served to weaken the Presbyterian influence Otra influencia que sirvió para debilitar la influencia presbiteriana was the growing evolutionary movement, fue el crecimiento del movimiento evolucionista, begun with Darwin's book, The Origin of Species, el cual comenzó con el libro de Darwin, El origen de las especies, published in 1859. publicado en 1859. Darwin attempted to give a naturalistic explanation for the world around him. Darwin lo que hizo fue intentar dar una explicación naturalista del mundo que le rodeaba. And his evolutionary ideas Y sus ideas evolucionarias, first applied simply to the development of species in the natural world, en principio, simplemente se aplicaban al desarrollo de las especies del mundo natural. soon began to be applied to the social development of the human race, Pero pronto comenzó también a ser aplicado al desarrollo social de la raza humana, which is called social Darwinism. lo que es llamado darwinismo social. This social Darwinism would eventually lead Este darwinismo social eventualmente guiaría to the justification by the Nazis in World War II a la justificación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. for the extermination of the Jews, Y basado en este darwinismo social, ellos justificaron la exterminación de los judíos. as simply exemplifying the survival of the fittest. Y esto lo hicieron simplemente ejemplificando la sobrevivencia de los más aptos. But more immediately, Pero más inmediatamente, it and other factors esto y otros factores led to a great optimism llevaron a un gran optimismo about the development of the human race. acerca del desarrollo de la raza humana. Man would continue to evolve. El hombre continuaría desarrollándose.
getting better and better. mejorando más y más. Even after the horrors of World War Aún después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, I, the feeling was that World War I was the war to end all wars, el sentimiento era que la Primera Guerra Mundial era la guerra que terminaría todas las guerras. and from that point onward, things would be looking up. Y a partir de ese punto, las cosas irían mejorando. Man was basically good, El hombre básicamente es bueno. and science would solve all of our problems. Y la ciencia lo que haría pronto es resolver todos los problemas. And that unfounded optimism Y ese optimismo sin fundamento did not very much appreciate no tenía mucho aprecio the Presbyterian and Calvinistic emphasis on the total depravity of man. en el énfasis calvinista y presbiteriano acerca de la depravación total del hombre. And the insistence that mankind's problems were not just a little lack of scientific knowledge, Y la insistencia de que los problemas de la humanidad no eran simplemente un poco de falta de conocimiento científico, but a deep-rooted sin problem sino un problema de pecado profundamente enraizado, that could only be solved by God's redeeming grace. que únicamente podría ser resuelto por la gracia redentora de Dios. Well, the history of the various Presbyterian denominations La historia de las varias denominaciones presbiterianas is a very complicated one, es muy complicada, with numerous unifications and divisions and reunifications and redivisions. con varias unificaciones, divisiones, reunificaciones y redivisiones. And it's quite beyond our scope in this conference to give any detailed analysis of those developments. Y va más allá de nuestro propósito es dar en esta conferencia un análisis detallado de esos desarrollos. But it will be helpful for us to keep in mind some of the largest and most significant of these details. Pero será de mucha ayuda para nosotros tener en mente algunos de esos detalles más significantes. After that first presbytery was organized in Philadelphia in 1707, Después de que el primer presbiterio fue organizado en Filadelfia en 1706, we find another Presbyterian group springing up called the Associate Presbytery. encontramos otro presbiterio que emergía llamado el presbiterio asociado. These were Scottish Covenanters Estos eran escoceses del pacto, who split off from the Scottish Church and came to America. los cuales surgieron al separarse de la Iglesia de Escocia, vinieron a América And formed their own covenanting group of churches y formaron su propio grupo de iglesias del pacto, with a distinctly Scottish flavor. con un sabor escocés distinto. I refer to this group and its related groups as the Scottish Stream. Yo me referiré a este grupo y a los grupos que se relacionan con ellos como la corriente escocesa. After a few splits and unifications, Después de un poco de divisiones y de unificaciones, they became the United Presbyterian Church of America in 1858. en 1858 vino a convertirse en la Iglesia Presbiteriana Unida de América And eventually merged with the Presbyterian Church USA in 1958. y eventualmente se mezcló con la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos en 1958. Both churches by that time thoroughly liberal, Para ese tiempo ambas iglesias eran liberales forming the United Presbyterian Church in the y USA, formaron la Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos. UPC USA. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. In the American stream in 1810, En la corriente americana en 1810, the Cumberland Presbyterian Church broke off from the PCUSA la Iglesia Presbiteriana de Cumberland rompió con la PECUSA over mainly two issues. debido a dos asuntos principales. The Cumberland Presbyterians did not agree that ordained ministers needed formal education, La Iglesia Presbiteriana de Cumberland no estaba de acuerdo en que los ministros necesitaban una educación formal. and more to the point, Y más debido a esto, they objected to the Calvinism of the Westminster Standards. ellos objetaron y estaban en contra del calvinismo de los estándares de Westminster.
choosing Arminian theology instead. Y lo que ellos prefirieron, en vez de esto, es la teología arminiana. In 1906, roughly 2/3 of them would reunite with the PCUSA. En 1906, 2/3 de ellos se reunirían con la PCUSA. The rest are what is today called the Cumberland Presbyterian Church. El resto de ellos es lo que hoy en día es llamado la Iglesia Presbiteriana de Cumberland. In 1837, there was a division between the old school and the new school. En 1837 hubo una división entre la escuela antigua y la escuela nueva In the PCUSA. en la PCUSA. Besides the issue of the revivals of the Second Great Awakening, Además de los asuntos del avivamiento, del segundo gran avivamiento, the new school had problems with parts of the Westminster Standards, la nueva escuela tuvo problemas con algunas partes de los estándares de Westminster and separated. y se separaron. And what's significant for our discussion here Lo que es significante o importante para nuestra discusión aquí is that in 1869, the two groups reunited, es que en 1869 los dos grupos se reunieron, but in that reunification, pero en esa reunificación there was not even a discussion of those doctrinal issues ni siquiera hubo una discusión de esos asuntos doctrinales that had divided them in the first place. que los había inicialmente dividido. Well, it was not that the new school had solved their doctrinal problems and could now be reunited. No quiere decir esto que la nueva escuela había resuelto sus problemas doctrinales y entonces ahora podían reunirse. But rather that both sides chose to just ignore those doctrinal problems. Lo que sucedió es que ambos lados eligieron ignorar esos problemas doctrinales. And the reason for that Y la razón de eso is that they had just come through a war together. es que ambos se habían unido para ir a la guerra. And this, of course, was one of the most significant divisions within American Presbyterianism. Y por supuesto que esta es una de las divisiones más significantes dentro del seno del presbiterianismo americano. Our uncivil war. Nuestra guerra incivilizada. During that war, Presbyterian churches in the South broke off, Durante esa guerra, las iglesias presbiterianas en el sur se separaron, from both the old school and the new school, tanto de la vieja como de la nueva escuela, and formed the Presbyterian Church in the Confederate States of America. y formaron la iglesia presbiteriana de los Estados Confederados de América. And then after the South lost that war, Y después de que el sur perdiera la guerra, the Confederacy no longer existed. dejó de existir la confederación. So rather than reunite with the Northern Church, Así que en vez de reunirse con la iglesia del norte, they changed their name to the Presbyterian Church in the U.S. ellos cambiaron su nombre al de Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. The Southern Church did not degrade into liberalism nearly as quickly as the Northern Church did. La iglesia del sur no degeneró o no cayó en el liberalismo tan rápido como lo hiciera la iglesia del norte. But eventually even they succumbed, Pero eventualmente aún ellos sucumbieron. such that in 1983 Tal es así que en 1983 they were far enough gone ellos llegaron hasta el punto to reunite with the Northern Church, de reunirse con la iglesia del norte, by then called the UPC USA, por entonces llamada la Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados Unidos, to then go back to the name Presbyterian Church USA. para entonces regresar al nombre de Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. It's like alphabet soup. What? It's like alphabet soup. You have Oh, the alphabet alphabet. soup down here? Ah, como la sopa de alfabeto, dice. Siglas. With nearly 2 million members in 10,000 congregations, Con cerca de 2 millones de miembros en 10,000 congregaciones, it is among the largest of the mainline Protestant denominations in the U.S. está entre las denominaciones protestantes más grandes en los Estados Unidos and is quite thoroughly liberal. y es casi totalmente liberal. It's impossible to really understand the ecclesiastical situation in the U.S. Es imposible realmente entender la situación eclesiástica en los Estados Unidos without taking into account that war. sin tomar en cuenta esa guerra.
It remains, to this day, the bloodiest war in our history, Hasta nuestros días sigue siendo la guerra más sangrienta en nuestra historia, with more loss of life than any other. con muchas más pérdidas de vidas que cualquier otra. And to this day, there's a significant cultural divide Y hasta nuestros días todavía existe una división cultural significativa in the U.S. between North and South. en los Estados Unidos entre el norte y el sur. The war was fought from 1861 to 1865. La guerra se peleó entre 1861 hasta 1865. Now, it's helpful to understand that there are two sides to every story. Ahora, es de ayuda a comprender que hay dos lados en cada historia. And the history of events is usually written by the victors, Y la historia de los eventos usualmente es escrita por los vencedores. Now, I was born in the North, Yo nací en el norte. not by choice. Yo no lo elegí así. My parents did not ask me. Mis padres no me preguntaron. I grew up in the North. Crecí en el norte. I was taught the northern version of this war. Y a mí me enseñaron la visión norteña de esta guerra. In the North, it is referred to as the Civil War. En el norte se refieren a ella como la guerra civil. And it is said that the basic reason that the war was fought was over the issue of slavery. Y se dice que la razón básica por la cual se peleó esta guerra era debido al tema o al asunto de la esclavitud. The South favored slavery, El sur estaba a favor de la esclavitud, while the more enlightened and civilized North favored abolition. en tanto que el norte más ilustrado y más civilizado favorecía su abolición. So the South tried to leave the Union, Entonces el sur lo que hizo es tratar de abandonar o de dejar la unión, which was an act of treason. lo cual era un acto de traición. Thus, the North, nicknamed Yankees, Entonces el norte, apodados los Yankees, under the wise and just leadership of the superhero Abraham Lincoln, bajo el sabio y justo liderazgo del superhéroe Abraham Lincoln, fought this war to bring those errant southern states lo que hizo es pelear esta larga guerra para traer a los estados errantes del sur, nicknamed rebels, apodados los rebeldes, to their senses and back into the Union, hacerlos recapacitar y hacerlos volver a la unión, and especially to end slavery. y especialmente para finalizar con la esclavitud. That's the northern version of that history, Esa es la versión norteña de esta historia, the version I was taught, la versión que a mí me enseñaron, the version written by the victors. la versión escrita por los vencedores. When I went to Covenant College on Lookout Mountain in northwest Georgia, Cuando fui al colegio de la montaña del Vigía en el noroeste de Georgia, I moved into the heart of the South. entonces me localicé o me moví al corazón del sur. Several key battles were fought within a short distance of my house. Varias batallas claves se pelearon a una corta distancia de mi casa. My son even found an old cannonball in our backyard. Incluso mi hijo encontró una vieja bala de cañón en nuestro patio. And I learned very quickly that there was a different understanding of that war than I had been taught. Entonces rápidamente me di cuenta de que había una diferencia muy grande de lo que acerca de la guerra de lo que me habían enseñado. And then I learned that my great-great-grandfather fought in that war for the southern state of Virginia. Entonces lo que aprendí es que mi tatarabuelo peleó en esa guerra del lado del estado del sur en Virginia, And that he was actually in those battles near my home. y que en realidad él estuvo en esas batallas, se dieron lugar cerca de mi casa. So was my wife's great-great-grandfather. Era el tatarabuelo de mi esposa. But he was fighting for Ohio. He was fighting for what? He was fighting for the state of Ohio Estaba peleando por el estado de Ohio, in the north. en el norte. So her great-grandfather and my great-great-grandfather were shooting at each other. Que sus tatarabuelos estaban enfrentándose, estaban disparando uno al otro. And fortunately, they both missed. Y afortunadamente fallaron los tiros. And I learned some other things about the southern perspective.
Entonces yo aprendí muchas otras cosas desde otra perspectiva. First, it is not called the Civil War. Lo primero que aprendí es que no es llamada la guerra civil. It is either the war between the states Es ya sea la guerra entre los estados or the war of northern aggression. o la guerra de la agresión del norte. Second, there was no prohibition in the U.S. Constitution from a state seceding from the Union. En segundo lugar, no hay ninguna prohibición en la Constitución de los Estados Unidos para que un estado se pueda separar de la Unión. It's not there. No está ahí. It was not an illegal act. No era un acto ilegal. It was not treasonous. No era traición. North and South, people generally understood that secession was a legal option. El norte, la gente del norte y del sur generalmente sabían que la separación de la Unión era una opción legal. Except for Lincoln and his cabinet El único que no sabía era Lincoln y su equipo and the power brokers in Washington, y las esferas del poder de Washington. who leveraged it. Oh dear, it's bedtime. Hora de ir a dormir. And they leveraged that into a cause for war to preserve the Union. Y ellos vieron esta situación como una ocasión para ocasionar la guerra y preservar la Unión. And third, the purpose of the war was not to abolish slavery. Y en tercer lugar, que el propósito de la guerra no era la abolición de la esclavitud. Professor of Legal History at Duke University, John Hope Franklin, El profesor de Historia Legal de la Universidad de Duke, John Hope Franklin, points out that less than 5% of whites in the South owned slaves. señala que menos del 5% de los blancos sureños tenían esclavos. And 3/4 of Southerners had no direct economic interest in the slave plantation system. Y 3/4 de los sureños no tenían interés económico en implementar un sistema de esclavitud. The unfairness to the South of the new tariff system Lo injusto hacia el sur del nuevo sistema de tarifas and the desire of Lincoln to extend the federal power, y el deseo de Lincoln de extender el poder federal, infringing on states' rights, violando los derechos de los estados, was a much greater motivation towards secession in the South. ese fue una motivación mucho más grande que la esclavitud hacia la separación en el sur. Follow the money. Todo money, sigue el dinero, todo causa por el dinero. Add to that the fact that the slave trade was already outlawed. Y si añadimos a esto el hecho de que la trata de esclavos ya era ilegal Everywhere. en todos los lugares. As to the North being so altruistically motivated by the plight of slaves, Entonces, como el norte estaba motivado altruísticamente debido al sufrimiento de los esclavos, it was quickly pointed out to me entonces rápidamente se me señaló that Lincoln had to institute a draft to get enough soldiers to fight, que Lincoln tenía entonces que elaborar un proyecto para reunir suficientes soldados para pelear. and when he did, there was rioting in the streets. Cuando él lo hizo, entonces surgieron las revueltas en las calles. And as late as the outbreak of the war, Entonces, cuando ya había avanzado, aun cuando ya había avanzado el inicio de la guerra, there were still northern slaves listed on the federal census. todavía seguían habiendo esclavos enlistados en el censo federal del norte. And Lincoln's famous Emancipation Proclamation Y la famosa la famosa proclamación de emancipación de Lincoln only freed slaves in the southern states that were still fighting. lo único que hizo fue liberar a los esclavos de los estados del sur que seguían peleando Nowhere else. en ningún lugar. In fact, before the war, De hecho, antes de la guerra, what was called the Corwin Amendment lo que era llamada la enmienda Corwin passed both houses of Congress fue aprobada por ambas cámaras del Congreso and was sent to the states for ratification y fue entonces enviada a los estados para ser ratificadas
to become the 13th Amendment of the U.S. Constitution. para convertirse en la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. It was ratified by Ohio Fue ratificada por Ohio, and Illinois, Illinois, both northern states, ambos eran estados norteños, and Maryland, a border state, y Maryland, what? a border state. Una border state. The Corwin Amendment would have allowed slavery to continue I lost it. Creo que no estaban así. Ok, la enmienda de Corbin lo que haría es seguir permitiendo la esclavitud would como una allow, institución en cualquier estado. would allow it to continue as an institution in any state. Continuaría como una institución en cualquier estado. It would have removed from Congress the power to abolish or interfere with slavery. Lo que esta enmienda hubiera hecho es remover el poder del Congreso para abolir o interferir con la esclavitud. And it would have made it forever unamendable Y lo haría para siempre imposible de ser nulificada. so that the Corwin Amendment could never be undone. Entonces la enmienda de Corbin nunca podría ser vetada. And even though a president's support is not required for a constitutional amendment, Y aunque el apoyo de un presidente no es requerido para esta enmienda para una enmienda constitucional, President Lincoln sent his letter of support for the Corwin Amendment el presidente Lincoln envió una carta de apoyo para que sea aprobada la enmienda Corbin to the states, a los estados encouraging that they ratify it. y los motivaba a que ellos lo ratificaran. But the war broke out before the amendment was fully ratified. Pero la guerra inició antes de que la enmienda fuera ratificada. Now, if the war was really about slavery, Si la guerra hubiera sido en realidad acerca de la esclavitud, neither Lincoln nor the northern states would have any reason to support the Corwin Amendment. ni Lincoln ni ningún estado del norte hubiera tenido alguna razón para apoyar la enmienda Corbin. And all that the southern states would have had to do Y lo único que los estados del sur hubieran tenido que hacer was to let the amendment be ratified. era permitir que la enmienda sea ratificada. And they would have had the guarantee of slavery forever Y ellos hubieran tenido la garantía de tener esclavos para siempre. if the war was really about slavery. Si la guerra en realidad hubiera sido por la esclavitud. I have yet to hear a satisfactory explanation of the Corwin Amendment from the northern perspective. Hasta ahora no he escuchado una explicación satisfactoria de la enmienda Corbin desde una perspectiva norteña. Well, needless to say, the issues surrounding what I often call the uncivil war No es necesario decir que los temas que rodean a lo que yo llamo la guerra incivilizada are quite complex and beyond our scope today. son muy complejos y van más allá de nuestros propósitos en esta conferencia. And no one, even in the South today, thinks that slavery was a good thing. Y ni siquiera hoy en día en el sur ellos piensan que la esclavitud era una cosa buena. It was a terrible institution and we're glad to be rid of it. Era una institución terrible y estamos alegres de que nos hayamos deshecho de ella. But what still irritates the South Pero lo que sigue irritando al sur is how the North exceeded its constitutional authority es como el norte se excedió en su autoridad constitucional to soak the soil of the South in blood para empapar el suelo del sur en sangre and to force the South back into the Union y forzar al sur a que regresara a la Unión for economic reasons, por razones económicas, using slavery as the cloak for their actions. usando la esclavitud como un pretexto para sus acciones. And even worse was how the South was decimated after the war, Y aún peor es como el sur se fue diezmando después de la guerra. during what was euphemistically referred to by the North as Reconstruction. Y durante ese tiempo, eufemísticamente se refería a ella de parte del norte como la reconstrucción. So suffice it to say that my stay in the South Entonces es suficiente decir que mi estancia en el sur
opened my eyes to the fact that there are two sides to every story. Abrió mis ojos al hecho de que hay dos lados en cada historia. How that relates to our Conferencia today ¿Cómo esto se relaciona a nuestra conferencia hoy? is that when the PC USA minister from Ohio Y se relaciona porque cuando el ministro de la PECUSA de Ohio, Gardner Spring, Gardner Spring, when he made the motion at the beginning of the war hizo una petición al comienzo de la guerra that the PCUSA would favor the northern cause in the war, de que la PECUSA estuviera a favor de la causa norteña de la guerra, para la guerra. and that motion passed, Y entonces fue aprobada esa petición. it was a foregone conclusion that the denomination would split north and south. Y esto anticipó la conclusión de que la denominación se dividiría. And the ramifications of that split are still felt today. Y todavía hay ramificaciones de esa división hoy en día. Now, after the war, the PCUS Ahora, después de la guerra, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, which I will just call the Southern Presbyterian Church, lo que simplemente llamaré la Iglesia Presbiteriana del Sur, it remained mostly a regional church, permanecía siendo solo una iglesia regional, limited in its influence to just the southern states. limitada en su influencia solo a los estados del sur. But it did not take long after the war for the Northern Presbyterian Church Pero no se necesitó mucho tiempo para que después de la guerra, la Iglesia Presbiteriana del Norte, to once again become a national church. la Iglesia Presbiteriana del Norte una vez más se convirtiera en una iglesia nacional. They weren't just limited to the north. No estaban limitados solamente al norte. During Reconstruction, Durante la reconstrucción, many northerners came to the south. muchos norteños vinieron al sur. They were called carpetbaggers Ellos fueron llamados carpetbaggers because of their very large bags por sus grandes y durables bolsas made of carpet hechas de lona that they brought with them. que ellos traían, que ellos cargaban. These northerners, these carpetbaggers, would come down to the south after the war Estos norteños, estos carpetbaggers, lo que harían es venir al sur después de la guerra. and take advantage of the difficult conditions there for their own profit. Entonces aprovecharían de las condiciones difíciles ahí. They would take political office Lo que harían es tomar una posición política and help to implement the punitive measures of Reconstruction. y ayudarían a implementar las medidas punitivas de la reconstrucción. They would buy up the land, Comprarían las tierras, which Southerners could no longer afford to pay the taxes on. las tierras que los sureños ya no podían más pagar los impuestos. Because they were penniless after the war. Se quedaron sin dinero después de la guerra. And while there were certainly some well-meaning northerners who came down with the intention of helping, Y mientras es cierto que había muchos bien intencionados norteños que vinieron con la intención de ayudar, much of what was done in the name of Reconstruction mucho de lo que fue hecho en nombre de la reconstrucción, really amounted to looting what was left of the South. realmente lo que fue es un pillaje de lo que quedaba en el sur. And even to this day, the word carpetbagger Y aún en nuestros días la palabra carpetbagger has a secondary definition: tiene una definición secundaria. any opportunistic or exploitive outsider. Cualquier extraño oportunista o explotador. Now, a good number of those northerners Ahora un buen número de esos norteños who spread through the South que se expandieron a través del sur were Presbyterian, eran presbiterianos, but they refused to worship in the Southern Presbyterian Church. pero se negaron a adorar en la iglesia presbiteriana del sur. So they would start their own Northern Presbyterian churches there in the South. Entonces lo que hicieron es comenzar sus propias iglesias presbiterianas del norte en el sur. So the Northern Church very rapidly became a national rather than a regional church. Entonces la iglesia del norte rápidamente se convirtió de nuevo en nacional en vez de estar limitado solo a una región.
But the southern church remained the regional church. Pero la iglesia del sur siguió siendo regional. As we said before, the southern church remained faithful to the scriptures. Tal y como dijimos antes, la iglesia del sur se mantuvo fiel a las escrituras And the confessional standards. y a los estándares, estándares confesionales, Longer than the northern church did. mucho más tiempo que lo que la iglesia del norte lo hizo. But eventually, even the southern church would drift into liberalism. Pero eventualmente la iglesia del sur también capitularía ante el liberalismo o degeneraría en el liberalismo. So we come to the rise of liberalism in the southern church. Entonces venimos ahora al surgimiento del liberalismo en la iglesia del sur. Now, when we speak of liberalism, Cuando hablamos del liberalismo, also referred to as modernism, nos muchas veces referido como modernismo, just two different words for the same ideology. son simplemente el liberalismo y modernismo dos palabras distintas para la misma ideología. I'm referring basically to that mindset that Machen opposed in the 20s and 30s in the northern church. Entonces, básicamente, cuando mencionamos liberalismo y modernismo, estamos haciendo referencia a la mentalidad que Machen se opuso en los 20s y los 30s en la iglesia del norte. At the heart of liberalism En el corazón del liberalismo is a faulty understanding of the nature and authority of the Bible as the Word of God. hay un entendimiento erróneo de la naturaleza y la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. The early Southern Presbyterian Church had a clear biblical and confessional understanding of the doctrine of the Bible as God's Word. La temprana Iglesia Presbiteriana del Sur tenía un entendimiento claro, bíblico y confesional de la doctrina de la Biblia como la palabra de Dios. The General Assembly of 1867 said this: La Asamblea General de 1867 dijo esto: the Assembly would earnestly impress on the minds of all la Asamblea seriamente imprimiría en las mentes de todos, having in charge the government and instruction of our theological seminaries, de todos aquellos que estaban a cargo del gobierno y la instrucción de nuestros seminarios teológicos, the vital importance of training our future ministers la importancia vital de preparar a nuestros futuros ministros, not only to be able and faithful ministers of the Word, no únicamente en ser ministros capaces y fieles de la palabra, but also to be fully imbued with an implicit faith sino también ellos deberían estar totalmente empapados con una fe implícita in the plenary and literal inspired authority of the sacred scriptures. en la autoridad inspirada, plenaria y literal de las Sagradas Escrituras. Dr. Morton Smith, El doctor Morton Smith, one of the founders of the PCA, uno de los fundadores de la Iglesia Presbiteriana de América, one of the founders of and former professor at Reformed Theological Seminary, uno de los fundadores de y que fue también profesor en el Seminario Teológico Reformado, the first stated clerk of the PCA, el primer clérigo ordenado de la Iglesia Presbiteriana de América and former professor at Greenville Theological Seminary, y antiguo profesor del Seminario Teológico de Greenville, speaking of the growing liberalism of the Southern Church, says this: refiriéndose al creciente liberalismo en la Iglesia del Sur, dice esto: strictly speaking, all of the problems that we have faced in the church today stem from the departure from this high view of Scripture. estrictamente hablando, todos los problemas que nosotros enfrentamos hoy en día en la Iglesia es debido a este alejamiento de una visión elevada de la Escritura. Rather than affirming the Bible as the Word of God, En vez de afirmar la Biblia como la palabra de Dios, authoritative, inerrant, inspired, and infallible in the autographs, autoritativa, inerrante, inspirada e infalible en los originales, ¿no? Los autógrafos. the liberals did not want to say that the Bible is the Word of God.
Los liberales no querían decir que la Biblia es la palabra de Dios. but rather that it contains the Word of God, Ellos preferían decir que contiene la palabra de Dios along with much that is not exactly the Word of God. y muchas cosas más que no son exactamente la palabra de Dios. The Northern Church, for example, revised the Confession in 1967. Por ejemplo, la Iglesia del Norte revisó la Confesión de 1967. And where the Westminster Confession refers to the Bible as the infallible Word of God, Y en los lugares donde la Confesión de Westminster hace referencia a la Biblia como la palabra infalible de Dios, the Confession of 1967 refers to Scripture la Confesión de 1967 hace referencia a la Escritura as a normative witness to the Word of God. como un testigo normativo a la palabra de Dios. There are numerous other theological and practical problems in liberalism, Hay muchos otros problemas prácticos y teológicos en el liberalismo which we'll unpack as we go along. que iremos descubriendo y conforme vayamos avanzando, But all of those problems pero todos esos problemas stem from the root problem surgen a consecuencia del problema raíz of a faulty, incorrect, and unbiblical understanding de un entendimiento erróneo, incorrecto, no bíblico understanding of the Bible as God's holy word. de la Biblia como la palabra santa de Dios. Now, just as in Scotland and just as in the Northern Church, Ahora, tal como sucedió en Escocia y tal como sucedió en la Iglesia del Norte, this drift into liberalism did Yes. not begin in the pew, este desvarío o esta inclinación hacia el liberalismo no comenzó con la gente común, con los congregantes, with laymen coming up with new and radical ideas. con los laicos que venían con nuevas ideas radicales. It did not even begin, in terms of its origins, in the pulpit, No comenzó ni siquiera en términos de su origen en el púlpito, with innovative pastors. con pastores nuevos, innovativos. It began in the seminaries, Comenzó en los seminarios, where these new ideas were being taught in the classrooms donde estas nuevas ideas eran enseñadas en los salones de clases. to those men who would then become pastors and leaders in the church. Se les enseñó a esos hombres que entonces se convertirían en pastores y líderes de la iglesia. And just as Princeton Seminary was taken over in the north, Y tal y como le sucedió al seminario Princeton en el norte, so the southern seminaries were also getting men in them, también los seminarios del sur comenzaron a conseguir personas, hombres, as professors who were influenced by the liberalism y los contrataban como profesores y ellos estaban influenciados por el liberalismo that originally came out of Germany. que originalmente surgió y vino de Alemania. And while there were numerous of these men that we could mention, Y mientras hay un buen número de hombres que yo podría mencionar, I want to deal with one in particular yo quiero que nosotros abordemos a uno en particular, because of the huge and vast influence he was to exercise y esto debido a la gran y vasta influencia que él iba a ejercer in leading the southern church astray down the path to liberalism. en la influencia que él iba a ejercer a la iglesia del sur para que ésta se desviara hacia el camino del liberalismo. That man was Dr. Ernest Trice Thompson. Al hombre que me refiero es el doctor Ernest Trice Thompson. It's amazing how just one man can have such a tremendous influence for good or ill. Es asombroso cómo un solo hombre puede tener una influencia tremenda para bien o para mal On a church. en una iglesia. John Calvin is an example of one man Juan Calvino es el ejemplo de un hombre who wielded great influence que for ejerció good. una gran influencia para bien. And Ernest Trice Thompson is an example of one man Y Ernest Trice Thompson es ejemplo de un hombre who wielded great influence for ill. que ejerció una gran influencia, pero para mal. That's his silhouette.
It's not a picture of him. I couldn't find a picture of him. No puedo conseguir la foto, dice, de él. He doesn't have a Facebook page. Que no tenía página de Facebook porque la bajaran. Dr. Thompson was a professor of church history in Richmond, Virginia. El doctor Thompson era profesor de historia eclesiástica en Richmond, Virginia, And Union Presbyterian Seminary. en el seminario presbiteriano Unión. He was a southern gentleman Él era un caballero sureño, with a little white mustache, con un pequeño bigote blanco, winsome, charismatic personality, con una encantadora y carismática personalidad, and extremely brilliant. y era extremadamente brillante. He was a leader, Él era un líder a very able strategist and tactician. y era muy capaz en las estrategias y en las tácticas. He realized that he could take the Southern Presbyterian Church Él comprendió que podía tomar el control de la Iglesia Presbiteriana del Sur and lead it down the path to liberalism pretty effectively. y guiarla al camino del liberalismo de una manera muy efectiva. And to do that, he implemented this strategy. Y para hacer esto, lo que él hizo es implementar esta estrategia. First, he organized a secret society within the church. Lo primero que hizo fue organizar una sociedad secreta dentro de la iglesia. He invited only certain hand-picked men, usually students of his. Lo primero que hizo es invitar, para esto lo que hizo invitar a ciertos hombres destacados, usualmente sus estudiantes, Liberal in their leanings, de inclinación liberal, intelligent and influential, inteligentes e influyentes, men who would be rising stars in the denomination. hombres que serían estrellas emergentes en la denominación. And the membership and the activities of this group Y la membresía y las actividades de este grupo were kept secret. se mantenían en secreto. The name of the group was the Fellowship of St. James. El nombre del grupo era la Compañía de San Jaime, Santiago, Jaime. It was a liberal think tank. Era un laboratorio de ideas liberal, Devoted to developing the most effective strategies and tactics Ellos estaban dedicados a desarrollar estrategias muy efectivas, estrategias y tácticas muy efectivas to bring the denomination over to liberalism. para conducir a la denominación al liberalismo. Specifically, they concentrated on gaining control of the organizational machinery of the denomination. Especialmente ellos se concentraron en conseguir el control de la maquinaria organizativa de la denominación. They were extremely well organized and effective. Ellos estaban extremadamente bien organizados y eran efectivos. Besides the Fellowship of St. James, he also founded a public group Además de la compañía de San Jaime, que era secreto, él fundó un grupo público called the Fellowship of Concern. llamado la Compañía de la Preocupación. This was an open organization, Esta era una organización abierta, much larger, more visible, más grande y más visible, but with the same liberal goals pero con las mismas metas liberales and the aims of taking the denomination into liberalism y con el objetivo de tomar la denominación y guiarla al liberalismo, in doctrine and in practice. tanto en doctrina como en práctica. Jim Baird, one of the founding ministers and organizers of the PCA, El reverendo Jim Baird era uno de los ministros fundadores y organizadores de la Iglesia Presbiteriana de América. points out that one of the keys to the strategy of Ernest Trice Thompson Señala que una de las claves en la estrategia de Ernest Trice Thompson was to gain control of the moderatorship of the General Assembly. era tomar control o controlar al presidente de la Asamblea General For 3 years in a row. por 3 años consecutivos. So he extended his influence to strategically maneuver his key men into the moderator's position. Entonces él lo que hizo fue extender su influencia estratégicamente para controlar a este hombre clave en la posición de presidente. And he did this for one very important reason. Y él hizo esto por una razón política muy importante. You see, Dr. Thompson realized that every year the moderator would be responsible
Entonces lo que vemos es que el doctor Thompson comprendió que cada año el presidente sería responsable to appoint 1/3 of the positions on the nominating committee. Sería responsable de nombrar un tercio de quienes ocuparían posiciones en el comité de nominación. They served rotating 3-year terms. Ellos servían por 3 años. And the nominating committee was responsible for nominating all of the candidates for all of the leadership positions on all of the denominations committees. Y el comité que nominaba era responsable de nombrar a todos los candidatos para todas las posiciones de liderazgo en todos los comités de las denominaciones. So if you could gain control of the nominating committee, Así que si lo que usted quiere es obtener el control del comité de nominación, you could very effectively take the denomination entirely liberal entonces lo que haría es efectivamente tomar a toda la denominación, not at the grassroots yet, no todavía en sus raíces, but up at the leadership level, pero sí al nivel del liderazgo, where the organizational decisions are made. donde son tomadas las decisiones organizacionales. And if you controlled the moderatorship for 3 years running, Y si tú lograbas controlar al presidente por 3 años, you could completely pack the nominating committee tú podrías completamente influir al comité nominacional with your liberal men, con tus hombres de tendencia liberal. and thus gain liberal control of the denomination Entonces ganar un control liberal de toda la denominación in terms of its organizational structure. en términos de su estructura organizacional. And that's just what Dr. Thompson Y did. eso es exactamente lo que el doctor Thompson hizo. And Dr. Thompson has run us out of time. Y el doctor Thompson ya nos agotó el tiempo. So we will come back to that Regresaremos a ello tomorrow. mañana. Thank you.